Hoy les presento el iceberg de Zootopia, donde acomodé los temas más conocidos en la punta, así como curiosidades, y los menos conocidos y más turbios conforme más bajo sea el nivel del iceberg. Asimismo, detalles que fueron pasados por alto incluso por los mismos creadores. Así que, bienvenidos al canal de Brillo G. Nivel 1. Bird Story. Es un corto animado que no se mostró al inicio de Zootopia. Es común que en películas se muestre un pequeño corto antes de iniciar. En el caso de Zootopia iba a ser Bird Story, sin embargo no se mostró en el estreno. El lobo. Un easter egg que pocos notaron es la historia de un lobo que se reunió con los osos polares y después fue atrapado por la policía. Este lobo se pudo ver en el teléfono de los osos polares, mientras que Nick y Judy van en la limusina. Pero también se puede ver mientras el recepcionista de la comisaría muestra videos de Gazelle. Así que esta sería una historia de trasfondo no contada de Zootopia. Frozen. Cuando Judy llega a Tundra Town por primera vez desde el tren, si observamos detenidamente la zona, podemos ver dos pequeñas elefantes paseando con la ropa de Elsa y Anna, haciendo una clara referencia hacia la película de Frozen. Sin embargo, este no es el único easter egg sobre esa película, ya que también aparece Hans. Esto en una pastelería llamada Hans Pastry Shop, en referencia a Hans, otro personaje de Frozen. Keanu Reeves. En una de las fotos de la comisaría en Animales Desaparecidos podemos ver una referencia a la foto de Keanu sentado en una banca. Gigantic. Gigantic es una película cancelada. La historia se basa en el libro de Jack y las habichuelas. Se esperaba que la película fuera estrenada en 2018. Esta se convertiría en el clásico de Disney número 57, pero la producción de la película fue atrasada para el 2020, y posteriormente se canceló en octubre del 2017, así que jamás la veremos. Solamente quedó esta imagen de Zootopia. Películas en el universo de Zootopia. En una escena se ve la venta de películas pirateadas. Todos estos son variantes animales de las 3 anteriores películas de Disney y las 3 próximas películas que iban a sacar. Zootropolis. La película cambió el nombre a Zootropolis para su lanzamiento en otros países. Se tituló Zoomanía en Alemania y Loco City Animal en China. De acuerdo al estudio, esto es para que la película tenga un título que impacte más en el público de ciertos países, y en otros casos por razones legales, como en Dinamarca, donde existe un zoológico llamado Zootopia. Historias hechas por fans sobre los hijos de Judy y Nick. El fandom de Zootopia es bastante extenso, tanto que han creado múltiples cómics e historias sobre cómo podría avanzar la película. Un tema recurrente son los fanfics sobre Nick y Judy siendo una pareja y teniendo problemas de pareja, así como problemas para tener hijos, ya que al ser especies diferentes no tienen la opción de adopción y múltiples cosas. Incluso hay cómics donde Judy mata a Nick. Nivel 2. Visitopia. Se trata de una página en la cual podías ver la ciudad de Zootopia. Actualmente está deshabilitada, pero gracias a Wayback Machine podemos ver algo de ella, aunque solamente son huellas caminando. Por suerte, el fandom de esta película logró respaldar algunas imágenes, las cuales son las que han estado viendo durante esta entrada. Oswald. Muchos ya sabrán que hay varios ratones del Monopolio como easter egg en la película, pero pocos saben que se puede ver a Oswald, el conejo afortunado, el cual es una primera versión de Mickey Mouse, de la cual se perdieron los derechos en 1930. La verdadera película o el Snyder Cut. El guión original de Zootopia era muy diferente. Collares de choques eléctricos, más segregación de especies, una brecha más grande entre depredadores y presas. Asimismo, Nick sería el protagonista y se vería envuelto en una conspiración contra los depredadores. Gazelle iba a ser más importante y no solo algo que parecería estar sobrepuesto. Asimismo, sus shows y canciones iban a tener un mayor impacto y iban a ser útiles en la trama. No como en la película que vimos, que solamente hace 2 apariciones y parece que la metieron a la fuerza. Asimismo, se verían más distritos y Nick caía bajo los efectos de la planta, pero en lugar de atacar a Judy, la defendería de otros depredadores. En fin, son 2 películas completamente diferentes y de la cual gracias a la página de Lost Media conseguí el guión completo, el cual narré y expliqué en un video que encontrarás en la descripción. Propaganda en China. En China, la película fue parte de una polémica. Esto no fue en periódicos de opinión o farándula, sino que fue el mismo diario portavoz de las Fuerzas Armadas chinas
que por medio de un artículo en ese diario comentó que la película distorsiona la realidad y la moralidad al cambiar los papeles del depredador y la presa en su argumento. Hasta aquí suena algo raro, debido a que varias películas infantiles y con cierto grado de ciencia ficción como lo son Los animales que hablan ya han sido emitidas en China. Esto sin problemas. Sin embargo, esto se enfoca al cambio que hubo en esos animales referentes a sus papeles en la película. El artículo en cuestión dice: en este mundo de realidad cruel siempre son los lobos los que se comen a los corderos y no al contrario, un concepto fundamental que hasta puede entender un niño. Esto ha sido revertido por Hollywood. Esta frase fue dicha por el experto Wang Chunbao, profesor de política en una universidad de LP, llamando a esto una manipulación por parte de Hollywood y por ende de los Estados Unidos. En sí, todo el problema es debido a que los animales rompieron estereotipos en su fundamento y el hecho de que presas y depredadores conviven juntos, rompiendo la lógica del mundo real, no le gustó a China. Escenas eliminadas. Este punto hace referencia a las escenas eliminadas en la versión de la película que vimos en los cines, no en la versión de la película que fue cambiada. Uno de los cambios que hubo fue que en la versión que vimos, la película comienza con una obra de teatro y Judy vive en las madrigueras, pues en la primera versión aparecía la profesora Armadillo y vivía en Zootopia, no en las madrigueras. Asimismo, aparecería un policía quien sería la que le diría a Judy que en Zootopia puedes ser lo que quieras, frase que años después ella repetiría. Otro cambio es en la escena de la heladería. Aquí Nick contaría la historia de su hijo, el cual quiere ser un transespecie, o sea, quiere ser un elefante. Asimismo, contaría que lo adoptó y que el niño es ciego. Una escena eliminada iba a mostrar a Judy yendo a la computadora de un elefante en la comisaría para buscar más información sobre el caso de Nutriales. Otra escena nos hablaría de las relaciones interespecie, ya que los padres de Judy conocerían a Nick y la cuestionarían sobre si se trata de su novio. Judy defendería a Nick diciendo que si no les gusta estar cerca de un depredador podrían irse de su casa en ese momento, terminando la escena con un tono de broma al respecto de una posible relación entre ellos dos. El presentador de noticias. El presentador masculino de noticias es un animal diferente dependiendo del país en que fue lanzada la película. Esto se dio para mostrar un animal que fuera característico del país en donde se emitía la película, siendo por ejemplo en China el presentador un panda, el cual es el animal característico de allá. En Estados Unidos, Canadá y Francia, el presentador es un alce. En Japón, el presentador es un mapache japonés o tanuki. En Australia y Nueva Zelanda, el presentador es un koala. En Brasil, un jaguar. En México pudo haber sido un ajolote, pero no, aquí nos dieron el de defecto, el alce. Shakira. Originalmente el personaje de Gazelle iba a tener menos caderas, pareciendo más una gacela. Sin embargo, a pedido de la misma Shakira, eso se modificó para tener caderas más anchas y cabello rubio, pareciéndose más a la cantante. Primates. Aunque en Zootopia los creadores confirmaron que no hay primates, en los comentarios han sido varias personas quienes comentan que sí se logra ver al menos a uno en la película, en una de las escenas en que Judy llega a la ciudad. Aunque es posible que se hayan confundido con un perezoso, ya que la apariencia es similar, dichos comentarios dicen haber visto un primate, siendo algo parecido a un gorila. Sin embargo, yo no he encontrado nada al respecto. Reptiles y aves. Estos animales no son visibles en Zootopia. Si bien no hay ningún rastro de reptiles, entre los alimentos que se venden se pueden ver pasteles, los cuales contienen huevo, por lo que es posible que las aves sí existan en este universo y no se muestren en la ciudad. Leches y lácteos. Los animales en Zootopia, a pesar de no consumir carne, sí consumen alimentos de origen animal como lo son la leche y los huevos. Aunque muchos escuchan leche y piensan en vacas, la verdad es que todos los mamíferos hembras la producen durante la lactancia, por lo que seguramente en Zootopia se tiene un mercado de la leche. El tema de los huevos es algo aparte, ya que estos deben provenir de aves. O por otro lado, que todos los huevos sean de ornitorringos, los cuales son mamíferos marsupiales o ovíparos acuáticos. Aunque también es posible que la leche sea de origen vegetal. La economía de Zootopia. En Zootopia conviven animales de distintos tamaños. Eso quiere decir que requieren cosas diferentes o mejor dicho, cosas equivalentes al tamaño, ya sean animales grandes o animales pequeños.
Es decir, lo que consume un elefante no es lo mismo a lo que consume un conejo. Asimismo, podría ser más caro ser un animal grande a un animal pequeño. Solamente habría que verlo desde el punto de vista que en un lugar donde podrían habitar 2 elefantes podrían caber fácilmente 50 departamentos de roedores. Si rentamos un edificio, así saldría más rentable construir 50 departamentos de roedores o uno para elefantes, ya que nos dejarían más dineros. Eso al menos que la renta de los elefantes sea excesivamente cara. En la industria tecnológica sería lo mismo. Para ensamblar pequeños componentes es preferible usar un animal pequeño a uno grande y brusco. Aunque si requieres empleados que transporten carga hacia autos, es más rentable contratar a un elefante que a varios ratones. Eso o invertir en maquinaria de carga. Asimismo, el tema de los salarios sería algo bastante curioso. Es decir, por una jornada de 8 horas podrías cobrar 50 cacahuadólares. Pero no es lo mismo alimentar a una familia de roedores con eso que a una de elefantes. Asimismo, los productos que se venden serían otro tema. ¿Recuerdan la escena donde Judy recalienta su comida? Al abrirla es una zanahoria que no alcanza para ella, a pesar de que la caja dice zanahorias para uno. Esto sería un tema más técnico. Es decir, esto sí se trata de una porción, pero ¿para qué animal? Para un ratón podría ser más que una porción, pero para una coneja o un caballo esto no es suficiente. Sin embargo, por tecnicismos, sigue siendo una porción. Nangui. Muchos tienen la duda a por qué Nangui, a pesar de ser un elefante, no recordaba nada sobre nutriales. Sin embargo, me pareció que no es que no recuerde, sino que no quería dar información, ya que se ve molesta cuando le hacen las preguntas. Aunque, por otro lado, esto seguiría la corriente de la película en romper estereotipos. ¿Pieles o pelucas? A pesar de que este tema parecería estar de la mano con las pieles, es un tema aparte. Es posible que algunos animales usen pelucas o prótesis de pelo. En la escena cuando mandan a unos policías encubierto, un hipopótamo se disfraza colocándose un bigote. Sin embargo, los hipopótamos no tienen pelo facial, o mejor dicho vello como para hacer un bigote de forma natural, sino que ellos tienen algo más parecido a bigotes de gato, y no un bigote poblado tal y como el que se puso, el cual se asemeja más a los humanos. Aunque para serles realistas, existe un tipo de caballo que tiene bigote, por lo cual podríamos decir que esto es de caballos y no de humanos. Aunque podría hablarles de más pruebas en humanos, eso lo dejaré para más abajo en el iceberg. Volviendo al tema, esto abre la posibilidad de que otros animales usen pelo que no les pertenece, o que algunos animales vendan su pelo. Sobrepoblación. La sobrepoblación en Zootopia es un tema que está visible, pero que no llega a abordarse. Es decir, al inicio vemos la numerosa familia de Judy. Asimismo, vemos que la población de las madrigueras crece cada segundo. También en la ciudad podemos encontrar anuncios sobre esa temática, poniendo a un conejo rodeado de muchas crías. Viendo la gran población solamente de conejos en las madrigueras me crea la duda de cómo es en Zootopia con la pequeña rodencia, ya que los ratones y en general los roedores pequeños suelen reproducirse a una escala mucho mayor, lo que se traduce en menos espacio y más necesidad de recursos. Asimismo, especies grandes suelen reproducirse menos, lo que haría un desequilibrio si es que no se contiene esta sobrepoblación. En la naturaleza esto se contiene de forma natural por los depredadores, enfermedades y en sí las consecuencias que tiene vivir de forma salvaje, aunque en Zootopia este no es el caso, por lo que podría haber un problema muy grande a futuro. Los herbívoros se drogan. Sabemos que ellos consumen plantas, así como licuados a base de frutos y plantas, pero un punto a tratar es la ingesta de plantas con efectos psicotrópicos. Si bien en la película se aborda el tema de los aulladores, existen muchas más plantas con ciertos efectos como lo son algunos hongos. Un ejemplo que seguro conocerán es el de la hierba de gato, o hierba gatera. Así como esta planta se tienen muchas más con efectos similares y viendo que las flores eran de libre venta, el que este tipo de plantas se consuman libremente parece algo muy plausible en este universo. ¿Qué comen los carnívoros? En Zootopia los animales conviven siendo presas y depredadores juntos, lo que genera dudas sobre si entonces todos los animales son iguales. ¿Cómo se vería el que los carnívoros consumieran la carne que necesitan?
¿Y de dónde vendría esta? La respuesta en la película es que ellos consumen alimentos de origen vegetal y a base de insectos para obtener la ingesta diaria que necesitan, siendo estas unas hamburguesas llamadas Bugs Burger, batidos de proteínas y otras cosas. Sin embargo, en el material adicional también se logran ver recetas de comida a base de pescado, y si prestamos atención en los detalles, en Tundra Town existe un mercado de pescados, tema al cual le dediqué su propio video donde abordo mejor el tema de la carne en el universo de Zootopia y el cual estaré dejando en la descripción. Carroñeros. A pesar de lo que muchos creen, una gran cantidad de mamíferos son carroñeros. Un ejemplo sencillo son las hienas. Sin embargo, los mapaches, chacales y coyotes también lo son. Aunque es poco conocido que en la naturaleza gran cantidad de animales son carroñeros ocasionales, como los leones y la mayoría de roedores, como las musarañas y los conejos. Nivel 3. Parejas interespecie. Una duda de muchos furros al ver Zootopia es sobre si existen las parejas interespecie. La respuesta corta es que sí. Al inicio, Nick presenta a un ser de otra especie como su hijo sin que se le haga extraño a nadie. Y aunque este también es un tipo de zorro, no son de la misma especie, sino del mismo tipo de animal. Es como decir, los gatos y los leones ambos son felinos, pero no por eso pensaríamos que un gato es la cría de un león. Digo cría biológica. Asimismo, en unas escenas que se eliminaron, el padre de Nick pregunta a Judy sobre si Nick es su novio, por lo que es posible que las relaciones interespecie dentro de este universo sí sean posibles, aunque no algo comunes, y que incluso llegan a tener hijos, ya sean adoptivos o de alguno de los dos integrantes de la pareja, sí son posibles, aunque no es algo muy común de ver. Híbridos. En Zootopia sí existen muestras de que se pueden dar relaciones interespecies, sin embargo, llegar a híbridos como tal es un tema aparte. Pero aunque parezca extraño, esto es posible dentro del universo de la película. En el mundo real es posible la hibridación de ciertos animales, es decir, la combinación o hijos de un león y una tigresa, por ejemplo, dando a luz a un ligre. Un hijo que compartiría las características genéticas de ambos padres de diferente especie. En Zootopia podemos ver tigres y leones, por lo que es posible que dentro de este universo las mezclas entre especies similares puedan darse. Otros ejemplos de posible hibridación son los híbridos entre caballo y asno, caballo y cebra, oveja y cabra, perro y lobo, cerdo y jabalí. Sin embargo, como pudieron notar, esto solamente es viable de forma natural en especies similares, es decir, con cierta coincidencia genética. No veremos híbrido zorro-conejo, por dar un ejemplo. La adopción. Este tema va de la mano con el tema sobre las relaciones interespecie, ya que naturalmente no todas las especies pueden cruzarse y tener hijos, por lo que es posible que las parejas de especies diferentes que quieran tener hijos, como lo podrían ser un zorro y un conejo, tengan que adoptar para poder ser padres. Aunque este tema se complica cuando tomamos en cuenta la burocracia, ya que esto podría limitar a las especies de hijos a los cuales los padres podrían ser candidatos. Es posible que se le niegue la adopción de un elefante a una pareja de roedores, por ejemplo. ¿Por qué nadie come pescado? En Tundra Town y en el arte oficial se muestra que comen pescado, habiendo en el arte recetas y en Tundra Town un mercado llamado Fish Market o mercado de pescado. Sin embargo, en la película no logramos ver a ningún animal consumiendo este producto, por lo que tomando en cuenta los prejuicios entre presas y depredadores, es posible que el consumo de esto sea visto como un signo de salvajismo por las presas, haciendo más grandes los prejuicios entre depredadores, por lo que estos podrían evitar comer pescado frente a las presas. Gatos en Zootopia. Un tema constante cuando se habla de humanos y Zootopia es que no se ven perros ni gatos. Esto debido a que el humano nunca llegó a domesticarlos. Sin embargo, como ya he mencionado en el canal, sí se logran ver ovejas y cerdos, lo que mínimo es algo curioso. No me iré muy lejos, pero en la pequeña rodencia se ve un anuncio que se llama El Gato. Asimismo, en una escena eliminada se veía a Leon Sales leyendo una revista donde en la portada había gatos.
Sin embargo, no sabemos si esto hace referencia a otro tipo de felino y no al gato doméstico. Animales marinos. La película de Zootopia se desarrolla en la ciudad, desarrollándose mayormente sobre tierra y no vemos animales marinos. Sin embargo, cuando Judy llega a la ciudad son visibles unos canales de donde salen unos hipopótamos. Esto nos da a entender que existe un ecosistema para animales semiacuáticos, tal y como lo son ellos. Sin embargo, no llegamos a ver más, es decir, sabemos que solamente los mamíferos evolucionaron, pero en la película no logramos ver ningún mamífero acuático, como lo serían las ballenas, delfines, manatíes, entre otros. Lo que genera la duda sobre si evolucionaron o si Zootopia no tiene lugar para ellos. Como vimos en el film, la pequeña rodencia está en construcción, por lo que no descarto que otros asentamientos especializados sigan también en construcción. Aún así, en Tundra Town se logra ver un mercado de peces llamado Ciudad Pez o Fish Town Market, punto que ya mencioné anteriormente. Sin embargo, hay otro detalle en Tundra Town que plantea la duda sobre los mamíferos acuáticos de lugares fríos, como lo podrían ser las orcas. Un detalle que no había notado es que en la escena cuando Judy llega en el tren a Tundra Town, se puede ver un camino que pareciera ser un río entre el hielo, en el cual los animales viajan sobre los témpanos. Asimismo, a la entrada se ve un gran lago o río, lo que podría ser el ambiente acuático de mamíferos acuáticos árticos. Pero como no son visibles, yo no podría asegurar esto. Asimismo, en una versión de la película se planteó mostrar un distrito acuático, pero fue eliminado al momento del estreno. Nivel 4. Problemas genéticos en ovejas. Acerca de Bellwether hay muchos temas. En esta ocasión es sobre los problemas genéticos de las ovejas. Como mencioné en mi video de la hibridación, las ovejas y cabras tienen pupilas rectangulares. Sin embargo, ella no posee estas pupilas. Asimismo, ella padece de su vista ya que usa lentes, por lo que el cambio de las pupilas podría ser una adaptación que no todas las ovejas comparten, debido a que la oveja visto al inicio de la película también posee pupilas redondas, siendo este un cambio evolutivo que no todas las ovejas comparten, o que simplemente comparten las hembras de la especie. Sin embargo, el otro cordero o ovejita que estaba junto a Judy cuando esas son niños, también tiene las pupilas redondas, aunque por otro lado las ovejas que les persiguen tienen las pupilas cuadradas. Como dato extra, este tipo de animales familiares de las ovejas todos tienen pupilas cuadradas, por lo que esto es un detalle algo curioso. Los cerdos. A diferencia de los demás animales vistos en Zootopia que aún conservan sus rasgos salvajes, este no es el caso de los cerdos, los cuales presentan disformismos típicos de la domesticación por parte del ser humano. Sin embargo, como se mencionó en el tráiler, en el universo de Zootopia nunca hubo humanos, lo cual es curioso, ya que si los humanos no modificaron a los cerdos, entonces, ¿cómo es posible que ellos presenten estas modificaciones que no les dejan nada? Es decir, las ovejas son un caso similar, ya que también presentan modificaciones, pero ellas pueden aprovechar su lana para hacer su propia ropa como Bellwether. Pero en los cerdos las modificaciones son para que el animal produzca más carne, lo que deja la duda acerca de por qué se buscarían esas modificaciones en el universo de Zootopia. Si quieres más acerca del tema, te dejo un video muy interesante en la descripción. La segregación. No es un misterio para nadie que haya visto el film que en Zootopia existe una clara diferencia de aceptación entre las especies de animales que conviven juntas siendo depredadores y presas, como vimos en el caso de Judy. Sin embargo, es posible que aún entre presas y depredadores se dé esta segregación debido al tamaño, incluso que los depredadores más grandes pudieran considerar a los depredadores más pequeños como presas de segunda categoría. Aunque esta segregación también se debería principalmente a un tema económico, lo que nos lleva al siguiente punto. La esperanza de vida, o Nick morirá en 5 años. Este tema va de lado con la economía y es que la esperanza de vida de los animales es muy diferente. Por ejemplo, un conejo vive en promedio 9 años, mientras que un zorro vive entre 2 y 5 años.
Esto claro en un ambiente natural y salvaje. Por lo que podemos decir que en Zootopia no debería haber mucha diferencia, cosa que dudo, ya que en el caso de los roedores como los ratones, la esperanza de vida es de 3 años, mientras que los elefantes llega a ser entre 60 y 70 años. Así que por muy buena vida que tengan los roedores en este universo de Zootopia, dudo hayan pasado de 3 años a 50 o 60. Asimismo, la gestación de estas especies es mucho más rápida, ya que al tener un tiempo de vida reducido, tienden a reproducirse más rápido, o mejor dicho, a que la gestación de las crías sea mucho más rápida, cosa que podemos ver ejemplificado en la hija del pequeño padrino, ya que se casa y al final de la película se ve bailando con su padre aparentemente ya embarazada y a término. Asimismo, piénselo en el ámbito de las relaciones. Si un elefante se hace amigo de un ratón, lo verá morir en muy poco tiempo. Así que si tomamos en cuenta las relaciones interespecie, el tema sobre la esperanza de vida podría volverse bastante triste. Los humanos se extinguieron. Esta entrada es debido a que en la película se ven pruebas de humanos, entre comillas, como lo son la domesticación o los bigotes, entre otras, lo que llevó a pensar que esta película era una continuación, por así decirlo, de Rebelión en la Granja, y que debido a esto los humanos no son visibles. Asimismo, no hay perros ni gatos, ya que, según una teoría, estos tenían un apego a los humanos y morirían en la rebelión. Sin embargo, el hecho de decir que no hay perros es un dato que es una mentira dicha por los creadores, ya que sí logré encontrar un perro en toda la película de Zootopia, el cual es una entrada de más abajo en el iceberg. Celo. En Zootopia, animales como los lobos no pueden controlar sus instintos de aullar. Asimismo, cuando Judy se asustó mientras peleaba con el zorro durante su infancia, su nariz delataba cómo es que ella se sentía, cosa que se repite durante toda la película en diversas ocasiones. Por estos datos podemos concluir que aún quedan vestigios de comportamiento salvaje en animales de Zootopia, así como podemos ver también en las ovejas que llegan a balar, lo que nos lleva a la duda sobre las etapas de celo y reproducción, y sobre si estos pueden controlar este impulso natural ahora que viven en una sociedad, sobre si se tiene una zona para esta época del año y cómo es que se trata esta situación. Si bien es una película family friendly, el que presenten comportamientos salvajes deja muchas dudas a los furros sobre este tema. Nivel 5. Asesinos. Como se vio en la película, la policía suele cubrir algunos casos por conveniencia o para no alarmar a la población. Asimismo, el tema de la sobrepoblación y la comida de los carnívoros, así como sus instintos naturales, es un tema a tratar tras bambalinas en la película. Teniendo en cuenta que tienen costumbres humanas, no está de más pensar que se pueden dar criminales de este tipo, y que aunque sea un criminal, sea un mal necesario. Esto para la supervivencia de la ciudad, por lo que sí se les llega a atrapar o investigar, pero sin alertar a la población. Esto para que las presas no vean a Zootopia como un lugar peligroso. El mercado negro de pieles. El pequeño padrino le dice a Nick que le vendió una alfombra de zorrillo, lo cual deja la duda sobre las pieles. Anteriormente ya había mencionado la venta de estas una vez que el animal haya fallecido, y la posibilidad de que sus familiares pudieran aprovechar su piel. Sin embargo, no creo que sea el caso. Es decir, se podría cortar el pelo de un animal y hacer telas o en este caso alfombras, tal y como sucede con la lana de las ovejas. No tiene que ser todo tan turbio siempre, pero si quieren siempre podemos pensar en un mercado negro de pieles. La domesticación. Un tema que traté en varios videos es sobre las especies que muestran modificaciones, es decir, en Zootopia hay muchos animales, pero la mayoría presentan rasgos naturales, como si estuvieran en estado salvaje, a diferencia de ovejas y cerdos, cuyos cambios fueron por parte de los humanos que destinaron estas razas para su consumo, modificándolas y domesticándolas. Si tomamos en cuenta que los humanos no existieron, o eso es lo que nos quieren hacer creer, queda la duda entonces de cómo fue la modificación de estos dos animales, siendo los animales que pudieron haberlos modificado los depredadores.
Estos temas estarán en la descripción por si quieres saber más. La arquitectura de la ciudad. Si prestamos atención a la ciudad de Zootopia, podremos ver que en los muros de algunos edificios se ven puertas y ventanas en miniatura, lo que nos diría que estas son viviendas de roedores. Hasta aquí no habría ningún problema. O eso es hasta que te pones a pensar en la estructura misma. Es decir, esas columnas son parte de un edificio de varios pisos. Pisos grandes donde podría vivir un depredador como un oso o un elefante, incluso algún león. Teniendo esto en cuenta y el peso que la estructura debe soportar, el que tengan las columnas huecas, sirviendo como departamentos para roedores, podría ser un gran problema para la estructura misma, provocando posibles derrumbes, lo cual sería muy fatal para todas las especies que habitan ahí. El collar de domesticación. Muchos creen que la versión Snyder Cut de Zootopia, la cual nunca vimos, es en verdad una trama para una secuela de la película. Esto claro si era que el plan de Bellwether seguía adelante. La segregación entre presas y depredadores solamente crecería y una solución momentánea podría haber sido el collar domesticador. Nivel 6. Fetiches. Si Zootopia se desarrolla en un universo paralelo al nuestro, pero en el que los animales desarrollaron inteligencia sustituyendo a los humanos, es sencillo pensar que tendrían comportamientos equivalentes. Es decir, tienen una sociedad como la conocemos, tienen tiendas, familias, amigos, trabajos, policía, etc. Pero viéndolo en toda su extensión, también tienen una mafia como la vista en Tundra Town. Viéndolo desde ese punto de vista es fácil llegar a que pueden tener otros comportamientos tal y como lo son los fetiches. Asimismo, viendo que es posible que exista la atracción interespecie y debido a la diferencia de especies y tamaños, es posible que haya macrofilia y microfilia. Esto entre especies como los pequeños roedores y animales de gran tamaño como osos y elefantes. Teniendo esto en cuenta, el que una musaraña esté entre osos toma otro sentido bastante turbio y más 18. Dándoles un ejemplo family friendly, entre humanos con macrofilia se tiene la ilusión de ser aplastado y tragado por un humano de mayor tamaño. Aunque para nosotros es imposible que esto suceda, en el universo de Zootopia, debido a las diferentes especies, sería más sencillo llevar a cabo esta fantasía. Otra parafilia sería la autonepiofilia, que traducido al mexicano normal es vestirse y actuar como un bebé. Si bien en la película esto se hace para engañar, deja bastante extraño que haya trajes así de elefantitos y cosas de ese estilo, lo cual te dejará mucho en qué pensar. Nick desnudo. En el tráiler número 1 de Zootopia se logra ver a Nick con la particularidad de que no lleva ropa. Y siendo que en la película y en el mismo tráiler se nos dice que los animales sin ropa están desnudos, técnicamente vimos a Nick desnudo y esto es algo canon. ¿Cómo comenzó Zootopia? Esta es una teoría que yo tengo sobre la historia de cómo comenzó la tregua entre presas y depredadores. Como la obra de teatro del inicio de la película nos cuenta, antes las presas y depredadores no convivían en armonía, sino que una era cazada por la otra. Sin embargo, en algún punto de la historia esto cambió. En el Museo de Historia Natural podemos ver una representación de esto siendo un depredador cazando a su presa. Sin embargo, el cómo comenzó todo es un tema que no se ha llegado a tratar. Una teoría mía se basa en un mural del Museo de Historia Natural, en el que vemos un grupo de leones y un grupo de cebras viéndose frente a frente y dándose la mano. Esto es un punto muy importante, ya que en el mundo real sí existe una pseudo tregua entre depredadores y presas. Esto en la época de sequía. Cuando el agua escasea, leones y cebras no se cazan, sino que se reúnen a cierta distancia, claro está, y con cierta desconfianza, a beber agua en los pocos pozos que logran encontrar. Si prestamos atención a esta imagen, veremos un pequeño riachuelo de agua, lo que me lleva a pensar que la unión y tregua entre depredadores y presas se dio después de una inmensa sequía que puso en peligro a todos, siendo tal la necesidad de agua que hicieron una alianza para no perecer. Si quieres que aborde más extensamente este tema, no olvides dejármelo en los comentarios, ya que podría explicarnos por qué no hay reptiles en Zootopia. Bellwether no es una oveja.
En Zootopia vemos varias ovejas siendo fáciles de reconocer por su característico pelo que también posee Bellwether. Entonces, ¿por qué es que digo que ella no es una oveja? En mi video sobre si ella es un híbrido o no, muchos notaron un detalle curioso y es la cantidad de lana que posee, siendo que a diferencia de las demás ovejas, su ropa no se abulta por debajo, es decir, que no tiene pelo bajo su ropa. Aunque esto se puede discutir ya que su ropa está hecha de lana y al ser una oveja es posible que se rasure para hacer ella misma su ropa de su propia lana, este tema queda curioso cuando tomamos en cuenta su estatura, ya que a pesar de ser una oveja adulta tiene un tamaño similar al de Judy, que es una coneja, lo que nos diría que puede que sufra algún tipo de enanismo. Asimismo, como mencioné en mi video sobre si es un híbrido, sus ojos no son los ojos rectangulares que esperaríamos de este tipo de animal, lo que llevó a muchos a pensar que podría tratarse de otro animal haciéndose pasar por una oveja. Esta es una idea que surgió en los comentarios, así que comenta qué piensas al respecto. Los mamuts con lanzas. En el Museo de Historia Natural podemos ver animales prehistóricos como lo es un caballo andando en 4 patas, un conejo con cuernos y un mamut, con la particularidad de que este porta una lanza. Si bien esto es algo característico de la prehistoria y un signo de evolución, queda curioso que se trate de una lanza ya que ésta se desarrolló debido a la cacería. El mamut en sí es una presa, por lo que una de las herramientas con las cuales yo lo esperaría ver sería una hoz o una herramienta para el cultivo, alfarería o recolección, pero no una herramienta destinada para la caza. Lo que nos lleva a pensar entonces, ¿qué animales cazaban los mamuts? Aunque lo lógico sería que el uso de esta herramienta fuera para la defensa de los depredadores, algo curioso es que el mamut es de las presas más grandes, por lo que para algunos la necesidad de lanzas quedaría algo extraño. Este sería otro tema para debatir. Nivel 7. Dinosaurios. Este tema surgió en base a los comentarios en el canal en los videos de Zootopia, y es acerca de la existencia de dinosaurios en este universo. Y aunque no es una teoría como tal, sino que se me ocurre mientras escribo esto, podríamos vincular la película de Zootopia con la película de un gran dinosaurio. Es decir, Spot, el niño que vemos, no es un Homo sapiens, que es la especie que todos los humanos somos actualmente, sino que debería ser un neandertal o cromañón. En sí es más un tema técnico que práctico. Tomando este vacío legal, el tráiler de Zootopia es cierto, no hubo humanos en el universo, ya que se extinguieron antes de ser considerados humanos. Perros en Zootopia. A pesar de que los creadores confirmaron que no hay perros en Zootopia, debieron decírselo a sus animadores, ya que en una valla se puede ver un anuncio donde se muestra claramente lo que es un perro. Como ya he dicho en otros videos, no me importa mucho si se confirma X cosa o no. Si esto está en la película o serie, entonces yo lo tomaré como algo canon dentro de este universo. Esto abre debate sobre los humanos. Es decir, si los perros no existían en este universo, ¿cómo es que vemos uno? ¿En qué más se equivocaron los creadores? ¿O en qué más nos mintieron? Ya saben que me gusta darle sentido a esas inconsistencias, así que si quieren que aborde el tema, ya saben qué hacer en los comentarios. El chico que se casó con Judy. Muchos quienes disfrutan de series y películas y videojuegos suelen tener un personaje favorito. Muchos incluso llegan a tener un waifu o un husbando, siendo esto tener una relación con el personaje o que sería un personaje con el cual te gustaría interactuar en persona. Esto va desde una charla, amistad hasta un noviazgo. También se da en parte en juegos de rol, donde cada quien se crea o personifica un personaje e interactúa con otra persona que también está personificando un rol. Pues este caso habla de este tema, pero llevado al extremo. Si bien las waifus y husbandos son comunes, muchos lo toman como un simple entretenimiento, sin tener una relación que consideren seria con el personaje, viéndolo como un juego. Pero se dio el caso de un chico que llevó esto aún más allá del límite, con la personaje de Judy Hopps. Y esto no en su versión humana, sino en su versión coneja, llegando a editar fotos donde están juntos e incluso post en Facebook, sin miedo a que le vieran mal por su relación con un personaje ficticio, ya que él le amaba.
Como este hay muchos casos más con diferentes personas y personajes. E incluso una chica que dijo quedar embarazada de su personaje favorito, y en sí hay tanta información que creo dan para su propio iceberg. Si quieren más temas como este, el canal de Ondeados tiene chingos. Y hasta aquí el video. Seguro dejé temas de lado, pero tengan en cuenta que las curiosidades y los easter eggs no los abordé para centrarme más en temas más profundos y turbios. En sí, temas que se me hicieran interesantes. Asimismo, en la creación de este iceberg subieron varios temas para teorías, por lo que comenta si quieres que aborde alguno o quieres una segunda parte. Sin más, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Te recomiendo pasarte a las listas de reproducción para seguir viendo más contenido interesante. Por último, no olvides darle like, suscribirte y compartir con fanáticos de Zootopia en tus redes sociales, ya que eso apoyaría mucho al canal. Y muchas gracias a quienes unieron, ya que son un gran apoyo para que yo siga trayéndoles contenido. Hasta un próximo video, Goldenes.